Bien, con respecto a la criminología crítica, para comprenderla hay que explorar dos de las teorías de las cuales toma la criminología crítica. Dos de las teorías que funcionan como antecedentes, que son el Labeling Approach o la teoría del etiquetado, y por otro lado tenemos las teorías conflictuales. La teoría del etiquetado hace énfasis en los procesos de construcción del criminal, lo que ya las diferencia de otras teorías previamente existentes, como por ejemplo las teorías del aprendizaje de Akers, y tanto la de Akers como la de Sutherland hacen énfasis en las definiciones a las que se expone el sujeto con respecto al contexto en el que se encuentra. Definiciones positivas de la criminalidad van a generar una mayor tendencia al sujeto a delinquir, y definiciones negativas de la criminalidad van a generar menor propensión a delinquir. Una pausita para repasar también las teorías de Olin y las teorías de Cohen con respecto a las subculturas, las estructuras diferenciales, por ejemplo, las estructuras ilegítimas de oportunidad, va a decir Olin, son explicaciones con el contexto. Después vamos a tener otro tipo de explicaciones que pueden ser la de Insect, centrada en el individuo. Las primeras teorías de la criminología científica, cuando surge con Lombroso, también van a estar centradas en el individuo. Las primeras teorías de la época, con la influencia del ilustracionismo, lo que es la criminología clásica, la criminología vintage, tenían una mezcla, porque ahí los máximos exponentes son Beccaria por un lado y no me acuerdo el otro, cómo es que se llama, pero sí ya hacían énfasis en algunos mecanismos particulares de los sujetos que tenían siempre tendientes a no poder controlar sus propias pulsiones, a cálculos morales, va a decir este otro que no recuerdo, y sobre todo el rol preventivo de la pena. Pero a partir de la teoría del etiquetado, lo que hacen es poner el énfasis en los procesos en los que se construye el criminal. Ya va a ser algo más bien de las instituciones, porque vamos a tener que a partir del etiquetado se van a estudiar cómo se hacen, cómo se forman las desviaciones, que vamos a tener dos tipos de desviaciones, lo que van a ser la desviación primaria y lo que va a ser la desviación secundaria. La primaria consiste en el primer hecho delictivo que comete un sujeto con un fin específico. Puede ser resarcimiento económico, puede ser guiado por algún factor psicológico, pero es un primer hecho delictivo que tiene un fin específico. Y después hay un segundo momento, que ahí es donde ya interviene el etiquetado, que es el proceso por el cual tanto el etiquetado en sí mismo, que pone en una categoría peyorativa al sujeto, más ser forzado a pertenecer a un subgrupo por su condición de aislamiento en el estado de detención, hacen que se refuerce una autoimagen negativa y se identifique el sujeto con el criminal, lo que lo hace más tendiente a delinquir. Eso es lo que va a decir la teoría del etiquetamiento, es la categoría que pesa sobre el sujeto, la que lo deja en una condición negativa, que el sujeto va a identificar y va a tomar como parte de su personalidad. También aclaran desde estas teorías que muchas veces el sujeto vuelve a delinquir por la falta de interacciones una vez que sale de prisión, puesto que el grupo mismo lo aísla, la comunidad lo rechaza. Esta teoría posteriormente va a sufrir muchas críticas, que van a ser parte, por un lado, de las teorías conflictuales, y después se van a terminar de desarrollar hasta formar una nueva disciplina como es la criminología crítica. Y alguna de las críticas que se le hace al Labeling Approach es que, primero, no critica ni profundiza demasiado en la selectividad que tiene el derecho penal a la hora de quién va a ser y quién no va a ser criminalizado. Tampoco analiza, ni critica, ni profundiza demasiado en la propia forma de operar que tienen los sistemas judiciales, que eso después lo vamos a ver cuando en este mismo texto de Carvalho se hable de lo que va a ser la agenda positiva. Ahí se va a hacer énfasis en algunas de esas cuestiones. Y finalmente que la teoría de etiquetado está principalmente centrada, o lo que principalmente le interesa es cómo la etiqueta produce o genera mayor probabilidad, aunque eso ya sería en términos de condicionamiento operante, pero en principio produce la reincidencia de los sujetos
Y entonces la crítica que se le hace es que no explora otras consecuencias o otros problemas a nivel subjetivo que pueda llegar a causar eh, la misma etiqueta, que las personas pueden llegar a sufrir ansiedad, los propios problemas psicológicos que vienen derivados del aislamiento social, estar recluidos, empezar a tener malos hábitos, empezar a sentir una mala impresión de sí mismos, un montón de cosas que no se exploran, ninguna, nada, a la mierda. Bien, en base a eso surgen las teorías conflictuales, que van a estar principalmente centradas en el control social y cómo se producen las normas, que al final son las que terminan produciendo los delitos, porque algo tiene que romper, en contra de algo tiene que ir una conducta para ser considerado un delito. Entonces van a explorar cómo funcionan los sistemas de control social, la producción y la producción de las normas y justamente la selectividad de este tipo de agencias, tanto las judiciales como las ejecutivas, cómo seleccionan a las personas que van a ser criminalizadas. Esto proporciona una base bastante sólida para el surgimiento de la criminología crítica, que va a estar avanzada, según este texto, en dos dimensiones. Uno que va a ser la dimensión de las definiciones y otro que va a ser la dimensión del poder. En la dimensión de las definiciones, ellos describen que los delitos no surgen de otra forma que no sea de forma social. Son las sociedades los que construyen qué es lo que va a ser un delito y qué es lo que no va a ser un delito, qué es lo que es aceptable, que es muy semejante a lo que pasaba muchísimos años atrás, en la década de 1770, con las teorías del consenso, del contrato social. Las sociedades son las que delimitan lo que es un delito y lo que no es un delito. Y por otro lado vamos a tener en la dimensión del poder que va a haber ciertos grupos con mayor poder que otros que van a tener la capacidad de determinar qué es lo que es legal y qué es lo que es ilegal, y van a ser los que tengan la capacidad de administrar estas etiquetas particulares. Y entonces desde esta teoría lo que surge es el delito como un nuevo objeto, porque ya el delito no va a ser una creación enteramente jurídica como era por ahí en las primeras partes de la historia de la criminología, sino que ahora el delito es un hecho político, y además de ser un hecho político no puede ser, a la hora de ser analizado, desligado del contexto histórico en el que surge. Es ese mismo contexto histórico, esa misma lectura del contexto lo que permite hacer una evaluación o un análisis mucho más profundo del delito. Desde estas teorías que van a analizar justamente cómo se distribuye desigualmente la criminalidad, cómo se produce el criminal, cuáles son los mecanismos de control social que operan a la hora de producir al criminal, y cómo ciertos grupos, que esto es lo que va a decir Zaffaroni, se cristalizan y son más vulnerables o más propensos a ser criminalizados, son un objeto más sencillo de criminalizar. Entonces, bien, y finalmente la agenda positiva y la agenda negativa. ¿Qué va a decir el autor referido a esto? La agenda negativa está centrada básicamente en la deconstrucción de lo que es la criminología más ortodoxa, la criminología positivista. Entonces lo que va a hacer es, va a negar los fundamentos de la criminología ortodoxa, del derecho penal dogmático, el funcionamiento del sistema punitivo y el sistema económico-político subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Con respecto a las críticas que hace la criminología ortodoxa, es que no concuerdan con el hecho de que la causa, de que la patología o la psicopatología sea la causa del comportamiento delictivo. Esa es una de las principales críticas que van a hacer. Y después también van a criticar el hecho de cómo se comprende al delito. Y particularmente van a criticar el supuesto carácter científico y la neutralidad de la criminología, porque desde esta perspectiva, que puede tener algo emparentado con el construccionismo, puesto que el objeto se construye en sociedad, no es un objeto que pueda ser analizado objetivamente, puesto que desde este tipo de teorías y modelos es la criminología también la que aporta al poder y permite perpetuarlo, dándole herramientas para legitimarlo. Entonces ya
objetivo de conocimiento para esta perspectiva, nada, todo mal. Después, las críticas que le hacen al derecho penal dogmático es particularmente su ilusión de neutralidad, de que la ley es igual para todos. No, eso es lo que van a criticar. Del funcionamiento del sistema punitivo, la crítica fundamental, que es uno de los pies de esta teoría, es la selectividad con la que operan, porque justamente lo que va a decir Zaffaroni es que hay ciertos grupos que en un primer momento sufren un condicionamiento que los vincula a la criminalización. Esto por parte de las instituciones. Después sufren vulnerabilidad psicológica, lo que termina desencadenando en que sean mucho más sencillos de ser criminalizados. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema punitivo? Ahí selecciona lo que criminalizamos para adentro, lo que no, para afuera. Y esa es la crítica que le van a hacer, la selectividad del sistema punitivo. Y después el sistema económico político subyacente es una crítica que tampoco se explora mucho, pero que es básicamente que los sistemas penitenciarios o los sistemas punitivos son funcionales al capitalismo. Y finalmente, la agenda positiva, todo lo que quieren implementar los muchachitos. Primero, garantismo penal. Esto quiere decir que se cumplan ciertas garantías, que se le cuiden los derechos a los sujetos durante el proceso, durante el procesamiento del mismo. Después, derecho penal mínimo, que es decir, que siempre y cuando se puedan utilizar otros métodos para intervenir en un conflicto social que sean menos lesivos que el derecho penal, hay que usarlos. Y el derecho penal debe ser utilizado en última instancia. Esto está muy implicado con otro de los puntos, que es el de la abolición penal. Es decir, que deje de existir el derecho penal. Chau, chau, besitos, besitos, chau, chau. El uso alternativo de la pena, ahí lo que dicen es que hay ciertos espacios, ciertas lagunas dentro del sistema judicial que pueden ser explotados para aumentar la libertad de los sujetos. Y finalmente el realismo de izquierda, que lo que hace referencia es a mantener a las personas que se dediquen al ámbito de la criminalística o la criminología particularmente, porque la criminalística es otra cosa, a la criminología, que sean profesionales que constantemente estén aprendiendo, se estén informando, se mantengan al día con las novedades científicas, se mantengan actualizados para poder prevenir este fenómeno de la selectividad. Y listo, ya está.